Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y versículo 80. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz a un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como su padre. La madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer ese niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿En lo que haces permites que Jesús crezca o creces más tú? Dice su palabra hoy: el niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente, y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. En la Iglesia Católica se celebra el nacimiento de Juan el Bautista, y su vida nos da grandes lecciones. En días anteriores, en el Sermón del Monte, que es el discurso que nos orienta sobre el discipulado, es decir, sobre lo que nos pide y nos da Jesús a quienes queremos anunciarle, y esto nos sirve hoy para que podamos reflexionar sobre este mensajero que envió Dios para preparar a su pueblo para la venida del Mesías, que nos da ejemplos sobre cómo reflejar la luz de Dios sin robarnos el protagonismo de la propia luz que es Dios. Hoy vamos a ahondar en 3 aspectos importantes alrededor de la vida de Juan el Bautista. Primero, contra lo imposible nace un mensajero. Segundo, el mensajero crece y se hace fuerte espiritualmente en el desierto. Y tercero, cumpliendo su misión, el mensajero mengua para que crezca el protagonista de su mensaje. Vamos con el primer punto. Contra lo imposible nace un mensajero. Pongámonos en contexto. Isabel era pariente de la Virgen María, e Isabel y Zacarías eran esposos. No podían tener hijos y ya estaban avanzados en edad. Zacarías era un sacerdote judío, y ese año a Zacarías le tocó entrar al santuario del templo para quemar el incienso mientras todo el pueblo oraba afuera. Entonces se le apareció a Zacarías un ángel. Era el ángel Gabriel, el mismo que se le aparece a la Virgen María, y le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. También le anunció que Juan iría delante del Señor y prepararía a su pueblo para recibirlo. Y como Zacarías dudó, el ángel le dejó mudo hasta que naciera el niño. Cuando salió del templo no podía hablar y llegó a su casa. Y dice que después de esto Isabel quedó embarazada. Luego, meses después, cuando el niño nace, Zacarías recobró su voz y empezó a alabar a Dios. Zacarías e Isabel no podían tener hijos, habían perdido la esperanza. Y en ese momento, y menos con la edad que tenían. Pero Dios envió a su ángel y no solo les daría un hijo, sino que enviaría a quien prepararía al pueblo para la venida del Señor. Muchas veces creemos que hay cosas que no se pueden cambiar. Hemos dejado de creer en los milagros. Todos podemos seguir el ejemplo de Juan el Bautista cuando decidimos evangelizar, ya sea en nuestra familia o en la comunidad, pero antes debe haber un nacimiento. Si hablamos de nacimiento espiritual, podemos decir nacer a la vida nueva. Y allí es donde necesitamos tener fe de que esto sí es posible en nuestra vida. Mario era un joven de 17 años de una familia muy católica. Vivía con su padre, su madre y 3 hermanas. Desafortunadamente, Mario empezó a tomar muy malas decisiones. Empezó a andar con personas que ejercían una influencia bastante negativa en él. Empezó a consumir drogas y a ir a fiestas con sus amigos. Como necesitaba dinero por recomendación de uno de sus amigos, decide vender droga. Su familia, especialmente sus hermanas, oraban mucho por él.
Pasaron 3 años y la vida de Mario se complicaba cada día más. Su familia no desfallecía en la oración. Un día Mario fue detenido por la policía y fue sentenciado a 8 años de cárcel. Esto fue muy duro para su familia y para el mismo Mario. En la cárcel, pasados 4 años, una comunidad católica realizó un retiro espiritual. Allí empezó el proceso de conversión de Mario, que a sus 20 años estaba cansado, desilusionado y sin esperanza, pero este proceso le trajo una nueva luz. El acompañamiento de sus hermanas fue muy importante en este proceso. Allí, en la cárcel, Mario empezó un nuevo nacimiento, el nacimiento hacia la libertad que da de Jesús. Cuando salió de la cárcel y después de haber llevado allí la esperanza que ahora iluminaba su futuro, con ayuda de los líderes de la comunidad católica y el sacerdote, empezó el proceso no solo de reincorporarse a la sociedad, sino de ser testimonio y llevar el mensaje de Jesús. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos mensajeros, sacerdotes, líderes, personas comunes y corrientes que la sociedad despreciaba o no estimaba como capaces, Dios los transformó en mensajeros? Zacarías e Isabel nos muestran cómo Dios obra milagros en nuestras vidas que van más allá de lo que imaginamos. Segundo, el mensajero crece y se hace fuerte espiritualmente en el desierto. Dice que Juan crecía y se hacía espiritualmente fuerte, y que vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Y esto nos lleva a pensar en Jesús cuando ayunó en el desierto, el pueblo de Israel y todo el tiempo que estuvo en el desierto. Ciertamente lo que el hombre vería como una pérdida, Dios lo ve de ganancia. El desierto se asocia con la soledad y la escasez, totalmente contracultural en una sociedad actual en la que se condena la pobreza y se huye a toda costa de las incomodidades. En el libro de Eclesiástico capítulo 1 versículo 5 dice: porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Los desiertos en nuestra vida se asocian con las dificultades, las incomodidades, los cambios inesperados, las enfermedades y el mismo camino estrecho que elegimos para seguir a nuestro Señor, que al principio puede parecer difícil, pero después nos llena de gozo. En la tradición bíblica, el desierto es un lugar de purificación, de soledad, de recogimiento, que ayuda a un cambio interior. Cuando pasamos por desiertos en compañía del Espíritu Santo, se fortalece nuestro espíritu. Así como Juan el Bautista, quien se vestía con piel de camello y se alimentaba de langostas, crecía en espíritu. Si nosotros no tenemos ninguna dificultad, no es que nos tengamos que esperar a tener problemas para fortalecer el espíritu. De hecho, en medio de alguna dificultad o no, cuando empezamos a hacer pequeños sacrificios en actos que la Iglesia Católica llama como mortificación, entonces allí, aunado con la oración y la lectura de su palabra, empezamos a fortalecer el espíritu. Cuando le entregamos esas renuncias al Señor y lo acompañamos en oración, el Señor nos va dando fortaleza. Cuando un día en lugar de una suculenta comida lo reemplazamos por pan y agua y dedicamos un espacio de tiempo a orar, o si normalmente en las tardes tomamos café y decidimos no tomar 2 días a la semana, o dejar de ver redes sociales por un tiempo en la tarde, todo esto puede ser un sacrificio que haces y le entregas al Señor. El mundo normalmente hace renuncias para glorias temporales. ¿Por qué no hacerlo para la eternidad? La mujer que quiere bajar de peso se mortifica las dietas. El hombre que quiere tener un buen rendimiento en ciclismo cambia su alimentación temporalmente. Quien se hace una cirugía estética lleva dietas estrictas y soporta el dolor. Pidamos al Señor que así como Juan el Bautista crecía y se fortalecía su espíritu, que en nuestros niños seamos ejemplo. La voluntad de esta generación necesita sanar el dominio propio y el autocontrol que disminuye a causa de la gratificación inmediata. Pidámosle que nos dé la gracia de guiarlos para que no cometamos el error como padres de darles todo lo que piden y privarlos de esos pequeños desiertos que son tan necesarios para su carácter y que les dé la fortaleza del Espíritu Santo. Alberto estaba muy preocupado por su esposa María. Eran una pareja de católicos con 2 hijos. María solía comprar en exceso. Su esposo no prestaba mucha atención a esto, hasta que el negocio que tenía María, que le permitía generar ingresos, empezó a ir irregular y se dio cuenta de la deuda de tarjetas de crédito de su esposa. María justificaba sus compras y decía que eran necesarias.
Ella hacía años venía pidiéndole a Dios un cambio en su economía, pero hacía sacrificios temporales. Cuando salía con su esposo y con sus hijos a un centro comercial, veía vitrinas y entraba a preguntar como desesperada por querer comprar. Empezó a notar ese mismo desespero en su hijo menor y allí vio un espejo. Le pareció verse a ella misma y se preocupó. Recordó el domingo pasado en la Eucaristía cuando el sacerdote habló del ayuno. Aunque eran muy creyentes, nunca habían ayunado. Inicialmente decidió confesarse con el sacerdote y contarle la situación por la que estaba pasando, que la tenía esclava de la deuda. Y luego en oración le pidió al Espíritu Santo que la guiara y la fortaleciera en este proceso de cambio. En intentos anteriores ella nunca le había entregado la intención de cambio al Señor. Esta vez lo quiso hacer diferente. Entonces, con ayuno y oración, poco a poco, empezó a cancelar sus tarjetas de crédito, porque ahora sentía que debía aprender a hacer sus compras de contado. Fue duro para ella porque más de una vez se presentó la tentación de la deuda, pero conforme fue pasando el tiempo, Dios la fortalecía con su Espíritu Santo a través de la oración y el ayuno que estaba haciendo en el Señor. Allí ella descubrió que la verdadera libertad no estaba en comprar lo que ella quisiera cuando lo deseaba, sino en poder contar con la fortaleza del Espíritu Santo para controlarse ella misma. Esos desiertos a los que a veces tanto tememos, las dificultades, la enfermedad o el sacrificarnos intencionalmente, son oportunidades que si las vivimos en compañía del Espíritu Santo, Él nos fortalece y nos prepara para el propósito que Dios tiene con nosotros. Tercero, cumpliendo su misión. El mensajero mengua para que crezca el protagonista de su mensaje. Juan el Bautista fue la voz que clamaba en el desierto, que vino a preparar el camino. En cierta forma, cuando decidimos evangelizar, también preparamos el camino para mostrar la gloria de Jesús y no la nuestra. Es decir, si le enseñamos a nuestros hijos de Jesús y su iglesia para mostrar a otros qué santos somos, estamos buscando la vanagloria, es decir, la falsa gloria que da el mundo. Pero si le hemos pedido al Señor que limpie nuestras intenciones y cada vez más buscamos hacerlo por el beneficio de nuestros hijos, siendo testimonio con el ejemplo, ahí sí buscamos la gloria de Dios. Unos discípulos le dijeron a Juan que Jesús estaba bautizando y que todos iban a él. Y él les responde: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Cuando Jesús crece en nuestras vidas, significa que yo renuncio a mi orgullo, a mi forma de hacer las cosas para dejarme guiar por Él. Marino y su esposa asisten a la iglesia los domingos, pero hace muchos años no se confiesan. Cuando están en la Eucaristía, tratan de hacerla con mucha devoción. Sin embargo, no se sienten cómodos confesándose. Un día, en la misa, el padre habló acerca de la soberbia y de cómo un paso de fe hacia lo que nos ayuda, pero nos incomoda, puede ayudarnos a afianzar nuestra relación con Dios. Si queremos más de su presencia en nuestra vida, debemos disminuir nuestro orgullo y permitir que Él crezca. Ese día, durante esa Eucaristía, había un sacerdote en el confesionario. Mario lo pensó mucho. Él sentía que estaba cómodo en cómo llevaba su relación con Jesús, pero de alguna forma también sentía que el Señor lo estaba llamando a dar ese paso. Así que decidió renunciar a su forma de pensar respecto a la confesión y se dirigió al confesionario. Cuando renunciamos a nuestro deseo de validación, reconocimiento, orgullo y le permitimos entrar aún a esos lugares que nos incomodan, allí nosotros menguamos y Jesús crece. Juan bautizaba con agua, pero él mismo decía que Jesús iba a venir a bautizar con el Espíritu Santo. Y con ese mismo Espíritu, Él nos quiere preparar como mensajeros para preparar el camino de Jesús en la vida de muchas personas. Nuestro Padre es un Dios de imposibles y pedimos que el Señor nos dé la gracia de creer que a pesar de lo imperfectos que somos, podemos permitirle que Él crezca y que nosotros menguemos, para que nos guíe así como guió a Juan el Bautista a renunciar con amor. Oración. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos bautices con el Espíritu Santo para que podamos preparar nuestro corazón como hijos tuyos, especialmente en nuestra casa. Que nos lleves al igual que Juan el Bautista a crecer espiritualmente en el desierto
y que negándonos de algo durante el día nos llenemos de ti. Sana, Señor, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Amén. Únete a la causa de llevar el Evangelio a más familias. Sé mensajero. Dios te bendiga.